Bueno, vamos a comenzar este panel. Creo que hemos mirado en el último panel, estuvo muy denso y muy interesante respecto al proceso en las ciudades, al proceso, particularmente el explosivo proceso de los últimos 30, 40 años, que se da en llamar globalización, etcétera, distintos nombres, pero que básicamente representa un proceso muy profundo de reproducción, de reestructuración del capital, de reproducción del capital. Bueno, nosotros vamos a entrar por el lado de la reproducción de la vida en esto, que es, habitamos las ciudades que están atravesando estos contextos y verdaderamente si algo se manifiesta es la desigualdad socioespacial, la injusticia socioespacial y bueno, vivir en las ciudades en ese contexto significa que están aconteciendo un conjunto de procesos verdaderamente importantes. Tal vez podríamos perfectamente comparar muchos de los valores económicos con, por ejemplo, el aumento de los desalojos en nuestras ciudades. Es decir, entonces, esta territorialización de determinados procesos también es la desterritorialización de grupos sociales, etcétera, en una forma compleja, crítica, que se puede advertir perfectamente con un aumento del conflicto urbano, del conflicto por las condiciones de habitar en el espacio urbano y disfrutar del conjunto de los beneficios del cinesismo, como dice Edward Soya, el vivir en comunidad, vivir juntos. Entonces, en los últimos años ha crecido, se ha retomado el viejo concepto del derecho a la ciudad de Henri Lefebvre y ha crecido el debate. Creo que ha habido unos debates bien interesantes con Peter Marcuse y Edward Soya alrededor de la noción de justicia espacial. Y ha crecido también los procesos de lucha territorial, los procesos de las organizaciones, en torno al concepto, entonces, como decía antes, retomar el concepto del derecho a la ciudad, tratar de llenarlo de significados para la lucha y de acción, de sentido, porque es un concepto, digamos, que implica algo complejo, difícil de entender muchas veces, por el carácter difuso que tiene. Entonces, creo que en este panel estamos pretendiendo concentrar diferentes miradas sobre esto. Ahí convocamos a Lorena Zárate, que desde hace muchos años viene militando desde no sé qué otras cosas, pero del HIC que te conocemos en los últimos años. El HIC ha tomado como bandera de derecho a la ciudad. Ustedes saben, en México se ha hecho la Carta por el Derecho a la Ciudad, ha habido un trabajo importante y bueno, y hay una constante articulación de organizaciones en la lucha. Hemos tomado el concepto de reforma urbana, que nosotros, alguien citaba hoy aquí, Beatriz, en el año 2004 nos juntamos diferentes colectivos, hicimos un llamado a un proceso de reforma urbana, es decir, un proceso emancipador de cambio del orden urbano. Seguimos avanzando, incorporando y discutiendo todos estos procesos y verdaderamente ya creemos que hay, bueno, suficiente avance, como seguramente va a contar Lorena, situaciones específicas nacionales, como nos va a contar particularmente Alfonso, y sobre el final entonces queremos, digamos, lo que para nosotros, a Edesio, llamarlo a que nos otorgue una mirada del derecho que Edesio ha trabajado mucho en estos años y para poder hacer una reflexión entonces ya tal vez más teórica, más general sobre el tema. Así que más o menos este es el tránsito que vamos a realizar y entonces los dejo con ellos, los dejo con Lorena. Hola. ¿Se escucha? Sí. Uy, ahora sí. Buenas tardes, es un placer estar aquí.
Muchas gracias por su presencia, su paciencia, su perseverancia en lo que es ya un segundo día muy intenso de trabajo en este foro. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar a Raúl, a esta mesa y en general a este foro. Debo decir que estoy muy contenta y a la vez muy nerviosa de volver a lo que es mi ciudad natal. Nací por acá, en el Instituto Médico Platense. No les voy a decir exactamente hace cuántos años, pero lo podrán adivinar por las canas. 18, dice acá. Es un amigo, así que no le hagan caso. Y llevo 15 años viviendo en México, 14 años trabajando en esta organización, así que van a escuchar también el acento raro y mezclado, que espero que sea una ayuda para los pobres traductores, porque el acento del Río de la Plata a veces se nos acelera y los pobres están sufriendo. Y bueno, contarles un poco del trabajo de la Coalición Internacional para el Hábitat. Es una red global que en 2 años más cumple 40 años, que digamos no es una ONG internacional, aunque así está registrada formalmente, en realidad es una federación de organizaciones. Y entre sus miembros tiene colectivos de distinto tipo, incluyendo institutos de investigación y formación académica en distintos tipos de universidades, ONGs o equipos técnicos, asociaciones de profesionales que ayudan y trabajan y sistematizan, etcétera, el hábitat popular, y movimientos sociales, movimientos de base, cooperativas de vivienda, federaciones de inquilinos, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera. Y finalmente activistas, individuos también, que llevan muchos años, y muchas de esas organizaciones tienen ya más años que la red. Es decir, por ejemplo, la FUCBA, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua del Uruguay, o COPEVI en México, el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, que cumple 50 años el próximo año, DESCO en Perú, etcétera, etcétera. Varios miembros en Argentina, incluyendo institutos de investigación como el General Sarmiento, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, el MOI en Buenos Aires, el SEDECA, la Fundación Vivienda y Comunidad, varios institutos en distintos lugares del país. Algunos con los que estamos retomando contacto, por cierto, así que eso nos va a ayudar también. Y algunos miembros nuevos, el proyecto Habitar de Buenos Aires, con un grupo muy dinámico y muy joven que se acaba de incorporar también a la membresía de la red. Desde ahí es donde vengo a hablar. Me parecía importante aclarar esto, porque no es una reflexión y un trabajo eminentemente académico, aunque hacemos investigación, formación, etcétera. Bueno, ¿por qué el derecho a la ciudad? Ustedes son expertas y expertos en todo esto, no les tengo que contar. Estas imágenes, cuando las mostramos en algunos lugares, sobre todo en el norte del mundo, ponen cara así de wow, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde pasa eso? Acá no lo tengo que explicar, pero básicamente lo que estamos viendo hoy, digamos que en muchos sentidos podríamos decir es la negación de la ciudad. No solamente en lo físico, estructural, sino también en lo simbólico, en lo político, cultural, o sea, la negación de urbanidad y la negación de ciudadanía, por lo tanto. Y tendríamos que reflexionar profundamente en eso, porque el origen de la democracia está muy vinculado al hecho de la ciudad, y también entonces qué tipo de ciudad producimos, qué tipo de urbanidad producimos, tiene que ver en gran medida con qué tipo de democracia o qué tipo de ordenamiento político tenemos o podemos producir. Esa también es la ciudad que tenemos, o la no ciudad que tenemos, y también eso en todos lugares del mundo. En muchos lugares tengo que explicar que eso es una imagen real, que no es un dibujito hecho en realidad virtual de las computadoras. Es en Santa Fe, en este caso, en México, que creo que ya se habló en eso, en uno de los talleres hablaron del caso de Santa Fe, en el oeste de la Ciudad de México, y la foto en realidad debería ser el doble o tal vez ya el triple, ¿no, Alicia? Ya creciendo para aquel lado. Bueno, un enclave de la globalización, para decirlo muy rápidamente, muy visible en muchas otras ciudades, no solo de América Latina, sino del sur del mundo y en algunos lugares del norte también. Y la negación también de la ciudad de qué hacen las políticas públicas, ya lo explicó Alicia también y lo hemos escuchado en varias presentaciones. Eso también es de México, pero para el otro lado, para el lado, digamos, popular y más pobre, y hasta ahora todavía más campesino y agrícola, ahora evidentemente ya no. Eso es al este de la ciudad, rumbo a Puebla.
Y eso es lo que hasta hace muy poco tiempo se presentó como una política exitosa de vivienda, porque, como dijo Alicia, construyó millones de casitas, todas iguales, lejos de la ciudad, lejos de los centros, lejos de las posibilidades de empleo, sin los equipamientos, etcétera, etcétera, etcétera. La negación de la ciudad. Entonces, algunas preguntas que tienen que ver con el rol de los distintos actores involucrados en esto y en particular, evidentemente, con el rol del Estado en cada una de esas tres situaciones y con la posibilidad y la condición de la democracia y de la participación política y de la transformación de los procesos urbanos en cada uno de esos tres casos, solo por poner algunas preguntas y miradas. El tema del derecho a la ciudad tiene varias vertientes, como ustedes saben, se trabaja desde distintos lugares. Dentro del movimiento popular, Brasil ha sido sin duda un ejemplo, que por cierto, al mismo tiempo que Lefebvre estaba escribiendo y al mismo tiempo que estaban pasando temas de la revolución urbana y de las manifestaciones urbanas del 68, etcétera, se estaba discutiendo ya en América Latina y en particular en Brasil, temas de reforma urbana, el derecho a acceder a suelo en la ciudad, a una vida digna en la ciudad, a estar y permanecer en la ciudad. Es decir, que hay un paralelismo, ¿no?, entre el proceso de discusión y producción académica y lo que ya estaba pasando en el movimiento social, y esto creo que no siempre se sabe o no siempre se habla explícitamente. Y el caso de Brasil entonces fue un ejemplo para nosotros a seguir en muchos sentidos, a aprender, a conectar, y desde entonces, y muy en particular desde el principio, digamos, del nuevo milenio, trabajando sistemáticamente en el derecho a la ciudad, en el nivel internacional, articulando experiencias del nivel local y nacional, y en tres espacios que son bastante distintos. El espacio que probablemente conocen, de ONU Hábitat, con el cual a veces nos confunden, porque decimos somos la Coalición Internacional para el Hábitat, dicen, vos trabajás para la ONU, no, ese es otro. Pero bueno, el espacio de ONU Hábitat, con el que nacimos casi al mismo tiempo, HIC nació en 1976 en Vancouver, en la primera conferencia de la ONU sobre asentamientos humanos. Ahí nace nuestra organización, para estar afuera y adentro diciendo qué pensaba la sociedad civil de todo esto y en particular el trabajo que ya había acumulado en América Latina sobre el tema. Una serie de foros urbanos que se han desarrollado y conferencias de la ONU y ahora se está ya en el camino de preparación rumbo a la tercera conferencia de la ONU, que esas son conferencias globales, no solamente de ONU Hábitat temáticas, es decir, incluyen a toda la organización de la ONU, que va a ser en 2016. Esta semana en Nueva York, de hecho, martes y miércoles, se realizó el primer comité preparatorio, que se conoce como el PrepCom, del Hábitat 3. La Asamblea General de la ONU, reunida en Nueva York, estaba discutiendo todavía dónde va a ser la sede. Había varias propuestas, no me he enterado todavía cuál es la resolución. Quito era una de las propuestas, pero fue con la administración anterior y perdieron las elecciones, así que no sabemos si van a mantener y sobre todo si Correa va a apoyar una candidatura de Quito todavía. Había interés de Berlín, interés de China, eventualmente México. No sabemos dónde va a ser, pero lo que sí sabemos es que queremos que no sea solo un evento burocrático, un evento de declaración y documento, un evento de autoridades públicas, nacionales, simplemente. Queremos que sea para nosotros una excusa de movilización y acción y articulación, producción de diagnósticos, producción de propuestas, mostrar las experiencias, etcétera, etcétera. Por eso lo estamos tomando como un hito, digamos que ya nos estamos empezando a preparar. Dentro del Foro Social Mundial, que seguramente conocen, también desde el 2001 discutiendo el tema del derecho a la ciudad, proponiendo distintos instrumentos, y en particular la Carta Mundial, y en paralelo, sobre todo en los últimos años, con esta red que seguramente conocen, ahí están las siglas al revés, porque están en inglés, pero es el CGLU, que es esta coalición, esta red de ciudades y gobiernos locales unidos, que aglutina básicamente autoridades locales y regionales, incluyendo el Foro de Autoridades de la Periferia, que también han discutido el tema de los derechos humanos en la ciudad y el derecho a la ciudad. Así que en todos esos ámbitos y con todos esos actores hemos estado interactuando y discutiendo estos temas. Distintos instrumentos se han producido en ese marco de esos distintos foros, es decir, el derecho a la ciudad no es simplemente un debate teórico y no es simplemente un eslogan, ya hay un montón de otras cosas en el medio, incluyendo varias declaraciones, si le ven en orden de tiempo, primero las declaraciones de sociedad civil en distintos niveles, regionales e internacionales, y después vienen algunos instrumentos oficiales, también de distinto nivel, algunos son locales, otros nacionales, otros regionales y otros mundiales, lo cual es muy interesante porque nos da
distintas perspectivas. La Constitución de Ecuador, por ejemplo, si mira la definición del derecho a la ciudad de la Constitución de Ecuador, está tomada de la carta que trabajamos, de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Es casi que copiaron y pegaron definiciones. A su vez, la Carta Mundial estaba inspirada en el Instituto de las Ciudades de Brasil, ¿no? En la definición del derecho a la ciudad de ahí. La Carta de México, que trabajamos estos últimos años y que fue firmada ya hace 4 años, también inspirada en estos instrumentos, pero aportando algunos elementos nuevos, creemos. Y otros instrumentos que son más, diría, tradicionales o convencionales, en un enfoque de cómo realizar, garantizar, proteger los derechos humanos en la ciudad, en el nivel local, y no solamente como responsabilidad de los gobiernos nacionales. Casi todos estos documentos, digamos, cuando definen el derecho a la ciudad, muy esquemáticamente dicen pues, el derecho al usar y disfrutar, o al usufructo y disfrute equitativo de la ciudad, bajo unos principios que hoy en día, digamos, que son comunes en todos lados, ¿no? Que ya no podemos pensar nada casi sin pensar esos principios, aunque a veces hay algunas jugarretas y entonces ya no se quiere hablar de justicia social y espacial, y en particular de la justicia social, porque parece que es algo de las viejas épocas y que ya hemos superado esas etapas y nos cambian eso por desarrollo y otros conceptos. Queremos hablar de justicia social y también de equidad, de igualdad, etcétera. Ahora, ¿en qué sentido? Y aquí Harvey también es muy crítico de esto, ¿no? Decir, bueno, el derecho a la ciudad es un derecho más, es un derecho humano más, y por lo tanto está en una tradición liberal, occidental, judeocristiana, liberal, eventualmente capitalista. Entonces, ¿cómo el derecho a la ciudad puede proponer algo que sea transformador y distinto? Bueno, como lo entendemos y como lo entienden muchos grupos, tiene que ver con superar esa visión restringida, porque la noción de derechos humanos y la noción de democracia como prácticas sociales, civilizatorias, son anteriores al capitalismo. Que el capitalismo las haya transformado y licuado en lo que tenemos hoy, no quiere decir que eso es su definición y eso es su ser, ¿no? Entonces tenemos que recuperar eso para atrás y pensar en cosas para adelante. Por eso decimos que el derecho a la ciudad nos obliga a profundizar, o si queremos radicalizar, una visión de derechos humanos y una visión de la democracia que necesariamente tienen que estar conectados desde el territorio, desde una visión del territorio. Y creo que esto aporta mucho a la gente que estudia la teoría política y estudia la democracia y el Estado, aporta mucho a la gente que estudia el derecho y los derechos humanos, y eventualmente espero aporte algo a la gente que estudia el territorio y el espacio. Y hablar de territorio y no de espacio también nos obliga a pensar en otras cosmovisiones, que son cosmovisiones también muy antiguas y que tienen que ver con la posibilidad de una vida en un lugar. El derecho a la ciudad, en la Carta de la Ciudad de México, lo hemos definido en base a estos 6 ejes estratégicos. Los 3 de arriba, en realidad, casi que están copiados de la definición básica, por llamarla de alguna manera, del Lefebvre, y después retomado por el Estatuto de las Ciudades de Brasil y la Carta Mundial. Ellos 3 comparten esos elementos que tienen que ver con la función social de la tierra y la ciudad, la gestión democrática, el derecho a participar, y se agrega, en el caso del Estatuto de Brasil, la redefinición de la ciudadanía, que no hay ciudadanía plena si no hay realización de los derechos humanos. Y los explico muy rápidamente porque no hay mucho tiempo. El primero, entonces, tiene que ver con entender los derechos humanos desde una complejidad localizada, territorial y espacial. Si ustedes miran los instrumentos de derechos humanos, tanto los internacionales como los locales, en general hablan de tipos de derechos, ¿no? El trabajo, la vivienda, etcétera, etcétera, y de grupos de población. Pero no conectan eso con la mirada espacial y territorial. No dicen cómo vamos a resolver las contradicciones y las tensiones que implica atender a todos esos sectores y a todos esos derechos en un solo lugar. Para todos esos sectores necesitan esos derechos y necesitan todos esos derechos a la vez. No se puede elegir entre comer o ir a la escuela o ir al hospital, ¿no? Tenemos que tenerlos todos a la vez. Y la mirada territorial, y en particular localizada, y desde las autoridades locales, los órganos de decisión político local, creemos que nos ayuda a profundizar eso y aterriza, lo deja mucho más concreto que una definición abstracta de derechos humanos o lejana en las Naciones Unidas. Y por supuesto nos obliga el territorio y la integralidad y lo local a pensar la complejidad y la interdependencia de los derechos que en general se presentan fragmentados o se habla en el nivel teórico de que están conectados e interrelacionados.
En lo territorial y, por supuesto, en los sectores de población que viven con privaciones enormes, lo vemos muy claramente. Si yo no tengo una casa, si no tengo un domicilio, si no tengo un lugar donde vivo, si ese lugar no figura en el mapa, por lo tanto no soy ciudadana y ciudadano de pleno derecho, por lo tanto no tengo derecho a votar y por lo tanto no tengo derecho a acceder a un montón de otros derechos. Entonces, eso, el hecho de mirarlo desde el territorio, desde el lugar, nos obliga a conectar cosas de manera muy clara y muy práctica. El segundo, un principio ya muy antiguo y que, por cierto, no solo viene de la tradición occidental, está reconocido en muchas constituciones, o estaba, algunos han ido para atrás en eso, como suele pasar, sino que está también reconocido en tradiciones como el Islam, por ejemplo, y seguramente otras en otros lugares del mundo, que tiene que ver con que los recursos, en este caso la tierra, eventualmente la propiedad, son para usarlos y disfrutarlos, y que eso tiene que estar al servicio de la sociedad, que no puede ser que cada uno hace lo que quiere con eso, y que hay una responsabilidad colectiva en eso. Y por lo tanto hay que generar los instrumentos, y seguramente tanto Alfonso como Edesio hablarán de eso, de cómo hacer para controlar eso, evitar la especulación, evitar la acumulación, evitar la segregación, etcétera, a partir de instrumentos de planeación y fiscales y otros muy concretos que privilegien lo colectivo sobre lo individual. Porque si no, tenemos casos como el de España, solo por poner un ejemplo escandaloso, millones de casas vacías, cientos de desalojos por día, donde es más importante el derecho de propiedad que el derecho a la vivienda, ¿sí? Y se protege desde el mercado, desde las instituciones, desde la justicia, un derecho en los papeles, y la gente, en nombre de tener una propiedad, se ha endeudado de por vida, ahora no tiene un lugar donde vivir, muchos se han suicidado porque los iban a desalojar o los estaban desalojando. En fin, una serie de problemáticas que son la dimensión humana y social y que no es la que se tiene en cuenta en una visión reduccionista. El otro, y se habló mucho de esto en varias sesiones aquí, a la vez que se ve esta dinámica de expansión enorme de las ciudades y difusa y descontrolada en muchos sentidos, lo que llamamos algunos la urbanización salvaje. Sabemos también la tendencia, y presentaban ayer colegas de Estonia y de Comodoro Rivadavia, y podríamos decir que en casi todas nuestras ciudades, a los vacíos urbanos, a los vacíos en la ciudad consolidada. ¿Eso es casualidad o hay algo más? ¿Cuántos vacíos hay? ¿Cuántas viviendas disponibles hay? ¿Qué catastro nos dice exactamente lo que hay disponible y lo que no? Entonces, resolver el tema de la vivienda y el hábitat no es hacer más casitas, es distribuir mejor lo que está, mejorar lo que está mal, proteger lo que la gente, etcétera, etcétera. Y la ocupación como instrumento de lucha y de denuncia de esa realidad. No es que se hacen ocupaciones para violar el derecho a la vivienda. Se hacen ocupaciones para demostrar que hay un problema social y que hay una política pública que está equivocada y no atendiendo lo que debe atender. El tema de los desalojos o qué tipo de proyectos se privilegian y quién toma decisiones, ya decían también los colegas en la mesa anterior, sobre qué tipo de proyectos se van a hacer. En general, macroproyectos de inversión en las ciudades que tienen contrapartidas sociales brutales, y de esto no se habla. Hablamos de los estudios de impacto ambiental, eventualmente algunos incluyen cuestiones sociales. Nosotros decimos que hay que hacer estudios de impacto social, y no solo de que voy a traer desarrollo y voy a generar 5 empleos durante 5 meses, sino qué impacto social negativo va a tener, qué voy a destruir, ¿no? ¿Cuál es la condición de esa destrucción creativa que se decía? ¿Qué es lo que se va a destruir? ¿Cómo medimos lo que se va a destruir? Y en HIC desarrollamos algunos elementos para poder medir eso. Esto es reciente de San Pablo, de Brasil, y en Río, una localidad que estaba resistiendo en ese momento para no ser desalojada antes de la Copa y ahora por lo que se está preparando para los Juegos Olímpicos, y decía no a la remoción, la urbanización es la solución. La gestión democrática, no tengo que hablarles mucho de esto, pero básicamente el derecho a participar al más alto nivel en las decisiones que afectan el territorio donde vivimos, no solamente mi casa, mi barrio, mi calle, mi ciudad, a entender de planeación urbana y a participar en las decisiones. Y ahí hay un rol enorme de las universidades y de las y los profesionales como ustedes, de hacer pedagogía urbana con la gente en los barrios, a partir del conocimiento que la gente tiene, aportar conocimientos técnicos de otro tipo para ver cómo mirar el espacio, cómo tomar decisiones sobre lo macro. También Brasil aquí tiene mucho que contarnos y explicarnos. Por supuesto hay problemas como en todos lados, nada es perfecto, pero el nivel de participación que hay en Brasil, desde la definición de los planes directores en el nivel local hasta el Ministerio de las Ciudades, la Conferencia Nacional de las Ciudades,
es un nivel de participación que no he visto yo en otros lugares. El cuarto de los elementos es el derecho a producir la ciudad. Esa foto que veíamos al inicio, no ver eso como el problema, como lo marginal, como lo irregular, como lo ilegal. Así se produce la ciudad y los actores sociales son unos actores más, además del Estado y el mercado, que producen la ciudad y de hecho en muchas ciudades son los que han producido la mayoría del espacio. En general en el sur del mundo, entre la mitad y las 3/4 partes las ha producido la gente, no el Estado, no el mercado. Pero parece que eso está mal y está fuera de las normas y de las reglas. Bueno, ¿por qué está mal? ¿Bajo qué condiciones se ha hecho? ¿Por qué no se lo mira y cuando se lo mira es para criminalizarlo, ¿no? Entonces, el derecho a producir la ciudad y a tener apoyos para hacerlo bien, pero también espacios productivos, y de esto se hablaba también en alguna de las mesas, a espacios productivos dentro de los lugares donde vivimos, a la capacidad de fortalecer la economía social, la economía solidaria, la economía popular y no que simplemente sean negocios inmobiliarios para unos pocos. Ejemplos maravillosos de las cooperativas de vivienda en Uruguay y otros procesos que logran resultados cuando están organizados y tienen apoyo institucional, asesoría técnica, financiamiento adecuado, política de suelo adecuada, etcétera. El quinto de los 6, y ya voy casi terminando, no sé cómo ando de tiempo, me decís si tengo que correr, muy bien. El quinto que es muy importante, y se habló acá también en la primera mesa redonda, el tema del medio ambiente, digamos que nosotros acá lo ponemos más bien en términos del manejo responsable y sustentable, y ya no decimos de los recursos naturales, esta lámina es un poco vieja, queremos hablar más bien de los bienes comunes o ahora algunos hablan directamente de los comunes, ¿no? Ni siquiera de los bienes comunes, porque la idea de recurso lo que implica es una visión utilitarista, ¿no? De que la naturaleza está ahí para que yo la use en mi beneficio y no es así, ¿no? Es el espacio de vida que compartimos y como vida y como ecosistema tenemos que respetarlo y cuidarlo y protegerlo porque si no hay vida para eso, no hay vida para nosotros. Los conflictos del agua en todos lados y creciendo. San Pablo está por quedarse sin agua. Bueno, México va y viene, etcétera. La violación a derechos de otras comunidades que eso implica, alimentar las necesidades de agua, de recursos de estas ciudades enormes, violando derechos de otras comunidades y, por supuesto, poniendo en riesgo la posibilidad futura. Pero también un llamado casi del sentido común, digamos, pero que se lo estamos haciendo a ONU Habitat también para esta conferencia de las Naciones Unidas, donde va a discutir la vivienda y el desarrollo urbano sustentable y quieren sacar una agenda urbana. Decimos, entendemos la necesidad de una agenda urbana específica, pero también sabemos que no hay posibilidad de tener una agenda urbana si no miramos qué está pasando en el campo. Y en el campo en general, en los pueblos rurales, en las comunidades campesinas, indígenas, etcétera. A la vez que está creciendo la concentración urbana, está creciendo el despojo en estas comunidades y en estos lugares, ¿no? La mercantilización absoluta de la naturaleza y el crecimiento urbano es cómplice de eso, cómplice que hace 30, 40 años en la mayoría de nuestros países no hay apoyo a la posibilidad de la vida digna en el campo. No hay apoyo, no hay subsidios, no hay acceso, ¿no?, a las semillas, a los recursos, etcétera. Y, por supuesto, contaminación de los entornos y semillas transgénicas que acá en Argentina no es necesario contar la dimensión que eso tiene. Probablemente no vean muy bien esa lámina, pero ¿se entiende que es el mundo o no? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, se ve claramente dónde está el consumo excesivo de energía y probablemente necesitamos que esos espacios que estén negros sigan negros para que los espacios que están con luz puedan seguir teniendo esa cantidad de luz, ¿no? Hay algo que no está bien. Obviamente la cuestión de los recursos, de dónde vienen y a dónde van a parar, ¿no? La ciudad no vive por arte de magia, vive por recursos que entran y salen de distinto tipo, materiales y simbólicos. ¿Cuánto estamos pensando de esto y de lo que estamos destruyendo? Pero también cuando hablamos de los bienes comunes entendemos la cultura, la historia, el patrimonio, las tradiciones, cómo tenemos que proteger eso, inclusive en los ámbitos urbanos, por supuesto. Y eso también se discutió aquí en la mesa de las cuestiones culturales. Y finalmente, lo que llamamos el disfrute equitativo de la ciudad, que sobre todo en los ámbitos urbanos tiene que ver con el espacio público, entendido en sentido amplio, y el rol del espacio público y cómo pelear y contrarrestar sobre todo las tendencias a la privatización, la apropiación privada de los espacios públicos, entendiendo las distintas dimensiones y funciones que cumple.
pensando que en los últimos años se nos ha querido reemplazar por este modelo que en realidad es bastante viejo, del shopping mall y del auto particular. Ya los países donde implementaron eso en los años 50, 60, 70 ya están intentando ir para atrás en eso. Y acá seguimos en nuestros países haciendo shopping malls y tratando de reemplazar espacios públicos por estos espacios cerrados y de consumo. La calle abierta también para la economía popular, para el disfrute, para la recreación, para el deporte. Los clubes son cada vez más cerrados y más caros. ¿Dónde hacemos deporte? Bueno, la calle para el deporte en México se están haciendo sesiones masivas de yoga los fines de semana. Miles de personas haciendo clases de yoga, bicicletas, ejercicios, etcétera. El arte, en la ciudad como espacio de arte también. Y a veces pensamos en graffiti y decimos, esos chicos locos que vienen y nos arruinan las paredes. Bueno, la ciudad es un lienzo para el arte y tenemos que dar espacio para eso y, por supuesto, para la manifestación política y el cambio de nuestras sociedades y los sistemas de gobierno. Esto ya lo han dicho ustedes muchas veces y lo han citado varias veces en esta charla. Pensemos en esa relación, con esa frase termino, pensemos en la relación entre la sociedad que construimos o queremos construir y el espacio que necesitamos para que eso sea posible. Muchas gracias. Bueno, entonces presentamos a Alfonso Iracheta. Alfonso es académico de México, trabaja en el Colegio Mexiquense y bueno, tiene una vastísima trayectoria, montones de libros publicados sobre procesos de desarrollo urbano, hábitat, gestión urbana y ha trabajado mucho con el Lincoln Institute los temas de suelo. Así que bueno, Alfonso, un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar un enfoque local, mexicano, hacia dónde estamos debatiendo en este momento el tema de la reconstrucción de las bases jurídicas para el desarrollo urbano de nuestro país. Lo que pretendo poner a la consideración de ustedes es argumentar la necesidad de una nueva legislación que tiene en el derecho a la ciudad un enfoque primordial. Parte de una serie de problemáticas que voy a mostrar que nos llevan a la conclusión de que no hay más que un camino para poder lograr una transformación. Y ese camino pasa por la gente, necesariamente. Y por lo tanto, recuperar el concepto del derecho a la ciudad resulta fundamental. Pero también tiene que ver con un desinterés generalizado de lo que denominamos la realpolitik. Los que están en el gobierno y los que están orientando, decidiendo afuera con los que están en el gobierno, que han mostrado a lo largo de los últimos 30 años un absoluto desinterés por el tema del desarrollo urbano. Por lo tanto, quiero mostrar que sí es posible gestionar, como se hacían algunos comentarios ayer, yo diría casi unos reclamos, de qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo desde la academia, hasta dónde nos estamos comprometiendo haciendo algo concreto en nuestra sociedad. Creo que se pueden hacer cosas concretas que pueden llevar a procesos de transformación. ¿Por qué promover esto? Primero, porque estamos pasando por una crisis profunda. Hay una contradicción inmensa en el caso mexicano, hay una contradicción muy grande que nos muestra que la ciudad es el espacio para la producción, para la cultura, para la reproducción social, para vivir, para el buen vivir. Pero son espacios donde hoy, en todas las ciudades mexicanas, reina la desigualdad, la pobreza, la inequidad, la segregación. El resultado es que estamos obteniendo como producto una ciudad desigual, una ciudad sin cohesión social, una ciudad insustentable y como consecuencia prácticamente millones de ciudadanos, millones de mexicanos no pueden ejercer ese derecho a disfrutar del proceso de urbanización, a disfrutar de la ciudad. No podemos olvidar que México en este momento no alcanza el grado de urbanización que tiene Argentina, por ejemplo, Chile, Uruguay, pero estamos muy cerca, estamos hablando de casi 80% de los mexicanos viviendo en ciudades y estamos reconociendo que más de la mitad de ese 80% es gente muy pobre.
que está viviendo en condiciones de muy baja calidad de vida. La pobreza y la ciudad se han vuelto uno y el otro como parte integrada. Estamos produciendo ciudad a partir de la pobreza y estamos generando nueva ciudad que genera también más pobreza. Es decir, no estamos logrando hilvanar una posición desde el conocimiento, desde la acción política, desde la acción ciudadana, desde las empresas, desde la producción, para lograr integrar un proceso que tienda a reducir el problema de fondo, que es la desigualdad, la inequidad, la pobreza. El resultado es que hoy persiste la pobreza. No es solamente ya el tema rural, que es gravísimo, lo que acaba de decir Lorena es absolutamente cierto, y en el caso mexicano no hay la menor duda, pero la mayoría de la población pobre se está concentrando en las ciudades. Sigue creciendo de manera muy acelerada el proceso de urbanización. México va a llegar a 150 millones de habitantes más o menos en el 2050, va a ser el máximo crecimiento histórico, pero en ese momento vamos a seguir teniendo 25 a 30% de población rural, que prácticamente no se va a mover. En número llegará a 30 millones, 33 millones, e irá bajando poco a poco, de 25 llegará a 20%. Probablemente. Quiere decir que la mayoría de la población va a ser urbana, pero la mayoría de la población va a ser también pobre, si siguen las tendencias como le estamos observando. Por ello, se acuñó en ONU Habitat este término de la urbanización de la pobreza, porque hay un proceso que guarda una relación directa entre el proceso de urbanización y el proceso de empobrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras ciudades se están hinchando, no se están desarrollando, que no tienen las condiciones para recibir o para dejar que nazcan y crezcan millones y millones de seres humanos y que viven en condiciones razonables. No hemos logrado crear un mecanismo en este sentido que logre salvaguardar estos derechos fundamentales. Del orden del 40 al 70% de la población mexicana es pobre, depende de quién lo mida. Si lo mide el gobierno anda en 40-42%, pero si lo mide Volvinic, que seguramente ustedes conocen, es un pobretólogo experto en México, tiene una posición muy clara, critica los modelos, él nos muestra que puede ser 70% de la población mexicana en condiciones de pobreza. Y si buena parte de esta está viviendo en ciudades, se está acumulando en ciudades, estamos creando una bomba de tiempo que ya en este momento es realmente importante. Esto se asocia a un conjunto de procesos, la informalidad en la economía y en el territorio. No hay solamente informalidad en la tenencia de la tierra, la informalidad se está distribuyendo en todos los medios. Tenemos informalidad en el consumo de los servicios, en los transportes, en la generación del empleo. 6 de cada 10 empleos son informales. Los que existen y 6 de cada 10 de los que se crean son informales. El resultado es que estamos creando una ciudad que uno se pregunta, bueno, ¿realmente quién va a ser el formal en el futuro? Bueno, si estos son el 60% y ahorita les llamamos informales, ¿no será que es el mecanismo ya persistente, permanente que vamos a tener en el futuro? Por lo tanto, tendremos que inclusive cuestionarnos hasta dónde hablar de formalidad o de informalidad tiene sentido, por lo menos en términos del tamaño de la población involucrada. La inequidad, la segregación, que es un tema ya comentado a lo largo del simposio y que se va a seguir comentando, tiene condiciones muy evidentes que son medibles, que pueden ser resueltas, que pueden ser atendidas. El problema es que no tenemos ni el instrumento, ni tenemos las condiciones, ni la voluntad, porque no se ha construido el concepto de ciudad sustentable, ciudad compacta, ciudad consolidada, ciudad integrada, ciudad que puede dar vida a una serie de derechos que en este momento están conculcados. La separación física de los grupos sociales, de los usos del suelo, de las funciones urbanas, el proyecto político y el proyecto económico habitacional que ha creado ejemplos como el que mostró Lorena, la pérdida de centralidades, la privatización del espacio público y en general del espacio, una política que ha olvidado al 50% de los que lo necesitan. Entonces tenemos una política habitacional que ha generado proyectos como el que vieron en las láminas que presentaba Lorena, pero esos son los menos pobres de los pobres.
representan 25% de la necesidad de vivienda social. El 15%, 20% se lo resuelve solo porque tienen dinero, pero nos queda un 50-60% de población que nadie les está ofreciendo nada. Yo lo puedo demostrar con datos de un estudio que hice para Banco Mundial desde hace 10 años y que lo actualicé hace 4 o 5, donde muestro la cantidad de dinero que se requiere ganar al mes para poder sostener una familia y al tiempo pagar una hipoteca o pagar un lote habitacional a 36 meses o una hipoteca 15, 20 o 25 años. No da para el 60% de la población. ¿Y qué están haciendo? Digo, lamentablemente tienen que ocupar un lugar en el espacio. Por lo tanto se van a los cerros, por lo tanto se van a los ríos secos, por lo tanto se van abajo de las líneas de alta tensión, etcétera, etcétera. Entonces está creciendo, para este 50% de las familias, está creciendo la ciudad porque no hay una oferta de suelo para ellos bien localizada. Este es un dato que muestra cómo esta política habitacional nos está llevando a una situación crítica que no extraña que haya cada vez más vivienda abandonada. Es un ejemplo de un estudio que acabamos de hacer con Carolina Pedrotti en el Colegio Mexiquense, mostrando cuánto tiene que pagar una familia que ya tuvo al fin, después de 10 años, derecho a una vivienda, le dan la vivienda, empieza a pagar la hipoteca y se entera que tiene que pagar cantidades como estas que aparecen aquí abajo en dólares por día para poderse trasladar o al centro urbano más cercano o al centro metropolitano. Pero este dato yo se los puedo mostrar también para la ciudad de León, para Juárez, para Tijuana, para Mérida, para Tepic, y puedo seguirme, son 380 ciudades. Todas tienen el mismo problema porque en todas se ha generado un proceso de urbanización habitacional social con el mismo criterio. Por eso han crecido también las viviendas, el número de vivienda deshabitada. Hoy está el tema de la vivienda deshabitada, que se habla de vivienda desocupada, deshabitada, abandonada, vandalizada. El número de vandalizadas ya se estima, por un dato que me daban hace unos días, arriba de 500,000 en México. Tú debes tener un dato más claro. No tienes el dato. Bueno, el dato que me daban es de 500,000 y es un dato gubernamental estimado. Y esto está creciendo cotidianamente. Quiere decir que tragedia, contradicción, una política habitacional que pudo haber sido una solución se convierte en un nuevo problema, mientras la mitad de los pobres de las ciudades siguen sin tener acceso a una vivienda. Creo que ya no hay duda de lo que se ha estado debatiendo respecto al origen, a la esencia de este problema. Sin duda que mientras tengamos un modelo que día a día va concentrando más el enfoque a nivel económico, a nivel político, para la acumulación de unos, para dejar en la pobreza a otros, que es un resultado natural de la forma en que opera el modelo económico, con el enfoque neoliberal que está en México en su apogeo, en su mejor momento, diría yo, ahora con las nuevas estrategias y las nuevas reformas a la Constitución, queda claro que el gran capital internacional tiene posibilidades en México inmensas para las comunicaciones, las telecomunicaciones, las inversiones de infraestructura y sobre todo para manejar los energéticos. Hay un proceso creciente de privatización de los comunes, de privatización del espacio público. Hemos encontrado casos en ciudades donde la tierra que pertenece al gobierno del estado, que pertenece al ayuntamiento, se pone a la venta, se está entregando porque tengo una deuda y por lo tanto esta reserva del estado, que sería perfectamente válida para un parque público, para equipamientos sociales, se está poniendo a la venta para que se haga algún desarrollo de tipo comercial, algún desarrollo de tipo inmobiliario. Espacio público que se pierde y por otro lado no hay una política que nos permita ganarlo. El resultado es que la ciudad se va convirtiendo en un espacio cada vez más encerrado, más hacia los lugares de consumo que los lugares de convivencia social. No hay una oferta de apoyo para el empleo productivo, para la autoproducción de vivienda. Finalmente, entonces, estamos hablando de una ciudad que vive de la plusvalía, que es
generada por unos que se la van quedando los grandes propietarios, los grandes inversionistas, y hemos convertido entonces a la ciudad en una mercancía. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Aquí voy muy rápido porque ya los mencionó Lorena, pero esta es la base. Estos principios son los que se han estado debatiendo en México para promover una legislación nueva sobre el desarrollo urbano que tenga como eje, entre otros, el derecho a la ciudad. En primer lugar, partir del bienestar colectivo con igualdad, con justicia social, ciudades inclusivas y solidarias con una serie de políticas concretas que le van dando forma, ciudad socialmente productiva que ataca directamente la informalidad y la ciudad se convierte en el espacio de la producción para todos. Una ciudad políticamente participativa, socialmente corresponsable, que tiene que ver con la creación de nuevas estructuras institucionales para que esto sea cierto, porque si no se queda solamente en una frase. Una ciudad viable y ambientalmente sustentable, que tiene que ver con dos cuestiones: integrar la planificación ambiental con la planificación territorial y, por otro lado, crear las condiciones para que los espacios ambientalmente valiosos puedan ser producidos con otro criterio que no sea el de la urbanización. Una ciudad que permite el disfrute democrático y equitativo, tal y como lo mostró Lorena, y que tiene como necesidad la creación de una serie de políticas concretas que destacan la cultura local, que destacan el espacio público, que destacan las relaciones comunitarias. En síntesis, es un derecho, como está plasmado en como lo estamos planteando en nuestra legislación, es un derecho que articula los derechos humanos en la ciudad. Es un conjunto de derechos, pero que se encuentran físicamente, se pueden manifestar territorialmente en la ciudad, que otorga atención prioritaria a quien más lo necesita. Y un tema fundamental, hay un debate todavía con partidos políticos que plantean que el derecho a la ciudad es un nuevo derecho, por lo tanto generaría nuevas exigencias al Estado mexicano cuando no hay recursos para poderlo enfrentar. Nuestro debate es que no es un nuevo derecho. Es un mecanismo para poder integrar, articular otros derechos a través de políticas públicas que atenderían las necesidades de la gente. La propuesta de la reforma legislativa es esta entonces. Este es el texto que está en este momento en la reforma constitucional del artículo 4, que habla de los derechos ciudadanos. México firmó ya un acuerdo mundial donde reconoce todos los derechos humanos y por lo tanto abre la puerta para que el derecho a la ciudad pueda tener sentido. Este sería el planteamiento que está directamente ya anotado. Y estos serían entonces, voy a poner solamente 2 o 3 ejemplos, de artículos de la nueva Ley General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que estamos discutiendo en el Senado, a través de la cual hemos ido diluyendo, a través de políticas concretas, de observaciones concretas en articulado, lo que tendería a ser la materialización del derecho a la ciudad, que tiene que ver con la planeación y regulación de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano, considerando estos principios de racionalidad, de viabilidad, para que pueda ser posible que todos accedamos a servicios públicos, a espacio público, a los equipamientos sociales. La equidad y la inclusión social, garantizando el ejercicio pleno de los derechos en condiciones de igualdad, en los términos en que aparece acá, más concreto: suelo, vivienda, equipamiento, agua, drenaje, energía, etcétera, etcétera. Acceso a la cultura como un derecho que permite que se respete lo que yo ya tengo como patrimonio cultural y tenga capacidad de reconstruir y de crear nuevas culturas. Seguridad, promover las condiciones para que desde el propio hábitat local pueda la gente recibir la seguridad que en este momento no está recibiendo por la forma en que está constituida, en que está estructurada y está funcionando la ciudad. Habitabilidad, como una manera de entender con mayor profundidad la vida digna que se menciona actualmente en la Constitución mexicana respecto a la vivienda. Ya no hablamos de vivienda digna, estamos hablando de vivienda en un contexto del hábitat integrado, donde tenga distancia, tamaño, condiciones de vida, asociación a lo público y no solamente una vivienda digna que finalmente es decidida en la política pública por un desarrollador. Mejores condiciones de
competitividad, pero también de productividad y de complementariedad económica, de manera que se reconozca a través de políticas públicas la conveniencia de aportar desde el trabajo local, desde la producción de empleo local, a la producción general de la ciudad. Sustentabilidad en este tema ha sido profundamente debatido porque en México hay dos sistemas de planeación, el ambiental por una parte y el territorial por el otro. Hacer que concurran y que se pueda convertir en una sola manera de entender el territorio, dos caras de la misma moneda, para ponerlo en términos muy claros, ha sido un avance fundamental que ya se convirtió en una serie de articulado en la propia ley. Integrar el concepto de equilibrio territorial, reconociendo que tenemos un norte, un centro y un sur que no se han movido en términos de distribución del ingreso, en términos de marginación social, en términos de pobreza en los últimos 35 años. Un norte que tiende a lo norteamericano, creciendo, muy industrial, un centro que concentra el 50% de la producción y un sur que es rico en todo, pero es donde están los pueblos indígenas mayoritariamente y que apenas alcanza a acumular el 20% y a producir menos del 20% del producto nacional. En el artículo 3 se plantean de manera más directa el derecho que tienen las personas, que tienen los ciudadanos para disfrutar de lo que he estado comentando. El objetivo de este derecho, así lo dice el texto, es generar condiciones para una vida digna en lo individual, en lo colectivo y para generar una cultura de responsabilidad, de respeto, del derecho a los demás. Alfonso. Termino ya, me queda un par de láminas. Hay otros artículos de la ley que nos permiten visualizar otros elementos, otras vías para ir integrando el gran concepto de derecho a la ciudad, que se asocian, en este caso, a mejoramiento de condiciones diversas de la forma de vida de la gente. Se incluye la accesibilidad, la movilidad, el desarrollo de espacios para la cultura, para el patrimonio, etcétera, que ya he comentado. La responsabilidad del Estado está planteada entonces en nuevos planes, nuevas estrategias, nuevas políticas, nuevos instrumentos que en este momento se están construyendo y que forman parte del propio texto constitucional. Y esto implica en el corto plazo acciones que están siendo plasmadas también en la legislación y que van a obligar al Estado mexicano a transformar la política que en este momento tiene para hacer una política mucho más asociada a esto que estamos acá planteando. Termino con una reflexión muy rápida porque me parece que es muy importante. La lucha por el derecho a la ciudad pasa por mostrar que sí es posible hacer una transformación urbana, pero hay elementos que no hemos discutido. En la mesa anterior se hablaba muy fuerte de la financiarización y del papel del mercado inmobiliario. Yo puedo mostrar con datos que uno de los mercados inmobiliarios, por ejemplo el habitacional, social en México, está entrando en una crisis. Está entrando en una crisis porque está sobreofertado en vivienda, sobreofertado en suelo, tiene un problema de boomerang que le está regresando y están enfrentando una situación bastante crítica. Esta situación, reconocida por ellos, está permitiendo que se abra un espacio como discutamos la ciudad. Abramos un espacio para una nueva legislación porque nosotros no somos culpables de lo que el gobierno me autoriza. Y el gobierno no es culpable porque no tiene una ley que le permita generar una ciudad más sustentable, más ordenada. De ahí que me parece que esta legislación va a darse, se va a lograr, se va a aprobar y yo espero que sea dentro de este año, después de 5 años de un esfuerzo compartido. Si estoy a sus órdenes para algún comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Derecho va a ser el enfoque y Edesio trabaja regularmente en Londres, en el University College, y bueno, también circula por varios lados y mucho con Brasil, ¿cierto? Entonces voy a hablar en portuñol, que es una mezcla de portugués y español inventada en Brasil, pero yo espero que sea suficiente para establecer una comunicación con ustedes y mi contribución para el debate es mucho más específica, porque voy a hablar de la construcción del derecho a la ciudad en Brasil, pero desde la mirada más jurídica de una discusión que es mucho más amplia. Derecho a la ciudad tiene distintos significados y contenidos. Hace 40 años más o menos que se habla de derecho a la ciudad desde miradas
distintas, perspectivas diferentes também. De uma maneira general, hasta hoje, o enfoque dominante é direito à cidade como uma plataforma filosófica, como uma bandeira sociopolítica, pero pouco a pouco, especialmente nos últimos 20 anos mais ou menos, começou um movimento de discutir direito à cidade não somente como bandeira, como plataforma, como marco filosófico, sino também como direito mesmo, como lei, como regulamento, como regras. E isso significa compreender de uma maneira mais crítica o papel do direito na produção da segregação espacial. Compreender que o direito ha sido dos fatores mais importantes na determinação do padrão de segregação socioespacial, de produção da informalidade, a lei elitista, a lei burocrática, a lei que não considera as realidades socioeconômicas de produção de la vivienda, de acesso ao suelo, ha sido dos fatores mais importantes na determinação del patrão de urbanização dominante nas cidades latino-americanas e internacionalmente. Então, compreendendo esse papel determinante do direito estrutural, estruturante, como pensar também uma outra maneira de organizar a ordem jurídica para que pueda ser fator de inclusão socioespacial. Então, com base na ideia de que o direito ha sido fator de exclusão, pode ser fator de inclusão, há todo movimento internacional que propõe que não há como promover reforma urbana sem também promover reforma jurídica, que as duas coisas têm que caminhar juntas, e para isso é importante destacar que o direito não é solamente um instrumento, não é solamente algo neutral, objetivo, que o direito está ubicado em los processos sociopolíticos. E com isso, por toda parte, há esforços de reconhecimento de novas leis, ordenamento territorial, planificação urbana, política urbana, lei de suelo, lei de planos diretores, planos maestros, por toda parte há esforço muito forte de produção legislativa. A ONU, há pouco, há uns 6 meses, criou toda uma unidade sobre legislação urbana. Então, esse é fenômeno internacional. Montreal tem a carta mencionada tão interessante dos direitos dos cidadãos, Brasil com o Estatuto da Cidade, depois a Constituição do Equador, muitos outros países também têm leis que quizás não mencionam explicitamente direito à cidade. No caso de Brasil, sim, no caso de Equador, sim, mas por toda parte, outras leis que quizás não mencionem direito à cidade, pouco a pouco estão incorporando muitos aspectos da noção do direito à cidade na ordem jurídico nacional ou mesmo local. Mas de onde vino a noção, no caso brasileiro, do direito à cidade? No marco do Estatuto da Cidade, que significa e, sobretudo, como se hace sua implementação para dar uma concretude à noção mais teórica de direito à cidade. A verdade é que Brasil, a produção da lei, da ordem jurídica, da normativa urbanística do Estatuto da Cidade em Brasil, bebe muito diretamente na fonte original de Henri Lefebvre, porque a verdade é que eu creio que quase todos, quando falam de direito à cidade, se referem a 2 livros de Henri Lefebvre de 1968 ou 1969, que são Direito à Cidade e Revolução Urbana, que são livros mais filosóficos, que falam do direito à cidade de uma maneira mais ampla, mais sociopolítica, mais filosófica. Mas há outro livro de Lefebvre, seu último livro, antes de morrer, em 1989, que se chama Por Novo Contrato de Cidadania. E neste livro, que não ha sido traduzido, solamente existe em francês, e que é muito interessante, há capítulo específico sobre direito à cidade, no qual Lefebvre, muito mais que em los 2 outros livros, intenta dar conteúdo mais específico à noção de direito à cidade e, sobretudo, conteúdo mais jurídico a esta noção. O argumento principal de Lefebvre é que sempre que se habla da democracia, da organização sociopolítica democrática,
el documento jurídico fundamental sigue siendo la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos, pero nosotros históricamente, a lo largo de 250 años, seguimos promoviendo avances en la configuración de los derechos humanos. No se habla más de derechos del hombre, se habla de derechos humanos, se reconocen derechos de las mujeres, de los niños, de los viejos, derechos de segunda generación, tercera generación, todo eso, ¿no? Pero los derechos de los ciudadanos, que es la otra mitad de la declaración original, después de la Revolución Francesa, siguen siendo los mismos. Derecho de circulación, derecho de voto y derecho de opinión. Entonces son derechos completamente obsoletos 250 años más tarde. ¿Sí? Nosotros no hemos logrado actualizar la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos. Entonces Lefebvre propone toda una serie de nuevos derechos colectivos que están en la base de lo que Lefebvre se refiere como un nuevo pacto sociopolítico. Un nuevo pacto sociopolítico que indica claramente los límites de la democracia representativa y que intenta expresar la naturaleza de los procesos contemporáneos, específicamente el proceso de urbanización que ha cambiado la sociedad en una esfera global, ¿no? Entonces, Lefebvre habla del derecho a la información, su meta utópica es el derecho a la autogestión, y entre los derechos colectivos, Lefebvre entonces trabaja la noción del derecho a la ciudad con dos ejes que son articulados: derecho a habitación y derecho a participación. Habitación compreendida de la manera más amplia posible, no solamente la vivienda, la casita, pero la inserción en la ciudad, la calidad de vida urbana, ambiental, constructiva, la participación en los beneficios y oportunidades de lo que Lefebvre se refiere como la fiesta de la ciudad. Y participación como derecho fundamental de participar de los procesos de toma de decisiones para configurar un orden urbanístico, un orden sociopolítico que sea de interés colectivo con énfasis en los valores de uso mucho más que en valores de cambio. Voy a hablar un poco más, pero son los dos ejes de una visión un poco más jurídica de Henri Lefebvre sobre el derecho a la ciudad. El Estatuto de la Ciudad de Brasil, entonces, que es aprobado en 2001, después de 12 años de disputas dentro del Congreso Nacional en Brasil, porque es una ley federal que regulamenta el capítulo de política urbana que había sido aprobado en 1988 en Brasil. Muchos municipios en Brasil no esperaron por una regulamentación del capítulo constitucional y pensaron a crear sus propios órdenes jurídicos urbanísticos locales, innovando, creando un montón de cosas interesantes, de instrumentos, procesos. Pero Brasil, como Argentina, es un país muy formalista, muy legalista. Había siempre la acusación de que las nuevas leyes y políticas municipales eran inconstitucionales porque no había una regulamentación federal. Y con eso el movimiento de reforma urbana en Brasil, organizado como un foro nacional de reforma urbana, tenía como bandera principal hasta 2001 la aprobación de un marco normativo nacional de regulamentación del capítulo constitucional de política urbana, que es el Estatuto de la Ciudad, que es con toda propriedad un cambio paradigmático, una ley que tiene 5 dimensiones articuladas, una más conceptual, que establece principios muy parecidos con los principios mencionados por Lorena, que sobre todo con énfasis en la noción de las funciones socioambientales de la propiedad y de la ciudad, que es un concepto nuevo en Brasil, que la ciudad tiene que cumplir una función social. Después, algo muy importante, porque normalmente las leyes urbanísticas establecen derechos y principios, pero no hay procesos, mecanismos, instrumentos y recursos para materializar los principios y derechos. Esta ley no es considerada como una caja de herramientas, porque tiene un montón de instrumentos para materialización de los principios. También otra cosa importante es que
Normalmente, as leis urbanísticas por toda parte não têm nenhum compromisso com a gestão. São duas coisas distintas. Esta lei tem toda uma parte sobre gestão descentralizada, gestão democratizada. Finalmente, outra parte importante é sobre regularização de assentamentos informais consolidados, com reconhecimento de direitos coletivos da gente a viver. A gente que vive em terras privadas tem direito de quedar-se, com direito de uso capião. A gente que vive em terras públicas, direito, uma forma de concessão de direito real de uso. E, finalmente, uma outra dimensão que é raríssima em la discussão urbanística, que é quem paga e como por las cidades, não? O financiamento da cidade. Então, o Estatuto da Cidade propõe três discussões. Cidades, que cidades? ¿Sí? Cidades para quem e quem paga e como. São três discussões muito articuladas de uma lei que é, de verdade, paradigmática, com os dois ejes centrais que mencionei, muito mais específica que a carta mencionada por Lorena, que é muito mais ambiciosa, muito mais ampla, integrando todos os direitos humanos, mas que está em la base de algo novo em Brasil, que todavia não existe na Argentina, que é uma rama nova do direito público brasileiro, o direito urbano, o direito urbanístico, o direito do urbanístico, que pouco a pouco cresce em Brasil com um novo paradigma, sobretudo com dois ejes, também os mesmos dois ejes, função social da propriedade da cidade, com uma outra maneira de pensar a questão da propriedade. Não se habla mais de direito de propriedade, sino de direito à la propriedade. Então, outra noção de propriedade que não tem um conteúdo pré-determinado, que não tem solamente um valor de câmbio, uma separação entre direito de propriedade e direito de construção e desenvolvimento, não há direitos adquiridos em temas urbanísticos, direito de recupero por la comunidade, as plusvalias generadas por la ação do poder público, reparto das cargas e benefícios da urbanização, todos os princípios, mas, sobretudo, o que é novo na formulação jurídica é que a função social da propriedade está não em la regulação urbanística, que é mais íntima dos urbanistas, está em el poder de obrigar. É o poder de determinar comportamentos. Isso cambia muita coisa, não? E a outra dimensão fundamental é que participação cidadana não é mais considerada tão solamente como uma condição de legitimação sociopolítica das leis, dos planos, dos projetos. É também uma condição de validez jurídica das leis, dos planos, sem participação não há efeitos jurídicos. O Plano Diretor de São Paulo, há alguns anos, foi anulado por falta de participação. Há alguns meses, o Plano Maestro de Florianópolis foi anulado por falta de participação. Isso é muito importante, que participação não é tão solamente uma discussão de los politólogos, é também uma discussão de los jueces, de los juristas. Bueno, isso significa, então, compreender que estamos falando de direito como processo. Processo sociopolítico, processo amplo, não somente um instrumento neutral, objetivo, direito concebido como uma arena sociopolítica para expressão de conflitos e búsqueda de uma resolução. É campo aberto, todo é disputado. Os princípios são disputados, os conceitos, a interpretação é outro campo aberto de disputas cada vez mais fortes. Como implementar? Como garantizar que o marco do Estatuto da Cidade seja concreto de alguma maneira. O Brasil é muito descentralizado. O Brasil é hoje considerado como o país mais descentralizado do mundo, de todos os países federativos, não? E com isso, a obrigação de dar contenido ao Estatuto da Cidade é de los municípios brasileiros através de planos diretores municipais. 1.700 tinham a obrigação de fazê-lo, 1.450 lo han hecho, o que é muito significativo, porque hasta então menos de 200 tinham alguma coisa
normalmente leyes de perímetros, unos códigos de edificaciones completamente obsoletos. Entonces, ese esfuerzo de producir 1.450 planes directores, sin entrar en la discusión de la calidad y de los contenidos, pero el esfuerzo es muy, muy significativo. Pero, sin embargo, ¿no? Entre 1988, capítulo de política urbana, aprobación del Estatuto de la Ciudad en 2001 y formulación y aprobación de los planes directores 2008. Sí, estamos hablando de 30 años, ¿no? De 30 años em que Brasil cambiou. Cambiou, como Luiz César mencionou ayer, de uma maneira muito significativa, cada vez mais inserido em um contexto global de globalização dos mercados de propriedade, de terras de alquiler, mercantilização da cidade, mercados cada vez mais agressivos, novos atores. Hoy los principales actores en las grandes ciudades, en la costa brasileña, no son más los promotores inmobiliarios tradicionales, son fondos de inversión extranjeros, no se saben quién son. Hace poco alguien me contó que en São Paulo hoy, uno de los actores más fuertes en la determinación del aumento de los precios es un fondo de inversión que representa los intereses de damas de casa japonesas, que não tem nenhuma ideia de onde sua plata ahorrada está sendo invertida, mas no mercado de São Paulo. Então, essa é uma disputa cada vez mais complexa, mais forte, agressiva. Disputas por suelo, vivenda, crisis urbana generalizada, como mencionou também Lorena, os desalojos alrededor de los programas de Juegos Olímpicos, renovação urbana e Copa del Mundo. Então, com isso, cresceu em Brasil movimento, muita gente que diz, a lei não logrou êxito, o Estatuto de la Ciudad não funciona. Não? Pior, para outros, o Estatuto de la Ciudad confirmou os processos de segregação, porque onde há planos diretores, muitos dos instrumentos do Estatuto de la Ciudad han sido utilizados para confirmar privilégios, fazer inversões mais em zonas mais privilegiadas. Bueno, eu creio que há que calificar esta discussão. De uma parte, um imediatismo enorme da gente que quer soluções automáticas para problemas que se han acumulado ao longo de décadas de abandono, de falta de políticas públicas e tudo. Também messianismo que é muito forte em Brasil, a ideia de que a lei vai cambiar todo, que basta uma lei, temos que colocar toda em la lei, porque a lei vai cambiar todo. Há limites da lei que trabalham com frequência com categorias inadequadas, por exemplo, não há tratamento adequado da esfera que para mim é a mais importante, que é a esfera metropolitana. Houve em Brasil uma redução da discussão sobre cidade a uma discussão sobre município. Local ha sido associado com municipal, como se também municipalizar fosse a mesma coisa que democratizar. Hoje sabemos que não é exatamente assim e, sobretudo, que as realidades são muito mais metropolitanas que municipais. Mas, mesmo considerando o formalismo, burocracia excessivos da lei, há avanços. Há uma série de investigações, estou quase terminando, uma série de investigações que estão comparando os planos diretores por toda parte em Brasil. Primeiro, informação. Nunca se produziu tanta informação em Brasil sobre cidades. Com fotografias, com planos, com dados, com indicadores, isso é importante. Também o discurso da reforma urbana ha sido abraçado por toda parte. Sectores específicos han sido também incorporados em las leis municipais, por exemplo, todas trabalham com noções de meio ambiente, de proteção de patrimônio e, sobretudo, demarcação das zonas ocupadas por las favelas e outros assentamentos informais, que são as zonas especiais de interesse social em Brasil. Muito importante. Há avanços, mas há problemas. E, para mim, o principal problema é que a natureza da planificação, tal
tal como revelada por los 1.450 planes municipales, no ha cambiado. Sigue sendo solamente regulatória. Os planos, de uma maneira geral, não han intervenido na estrutura do suelo, não han obrigado, não han determinado obrigações, não han recuperado ou redistribuído plusvalias, e quando han, como é o caso de São Paulo e outros, não houve uma redistribuição adequada, não han dado função social à propriedade pública. Por exemplo, Brasil tem um déficit habitacional que ha sido estimado em 6,4 milhões de viviendas, pero o mesmo censo indica a existência de 5,5 milhões de construções vazias ou subutilizadas, sem falar de los lotes com serviços vazios. Então, esse é um modelo muito perverso, há que intervenir em mundo. Isso não ha sido hecho, e por isso, como mencionou Luiz César ayer, quando se aprova em Brasil não uma política de vivienda, sino um programa de vivienda, que é Mi Casa Mi Vida, temos hoje milhões de casas construídas, como em México, em la periferia de la periferia de la periferia, porque os municípios dizem não temos terras baratas, porque não han intervenido em la estrutura del suelo. ¿Sí? Bueno, a lei não tem culpa. A verdade é que a lei estabelece todas as possibilidades de fazer distintamente, de fazer outra coisa, de criar outro ordem jurídico, urbanístico, outra estrutura do suelo, pero os espaços não han sido ocupados por los gestores urbanos, por los urbanistas, por los arquitetos. Os princípios de política urbana não han sido materializados em políticas públicas adequadas. A interpretação judicial, quando há conflitos por las cortes, não é compatível com a lei. A interpretação, com frequência, se hace com princípios do Código Civil e não princípios da própria lei de direito público. Sobretudo, os direitos não han sido demandados por la sociedade. A gente que vive em favelas em Brasil, a enorme maioria tem direitos formalmente reconhecidos, seja de propriedade coletiva, individual, seja de concessão, mas não estão demandando, porque se criou uma percepção de segurança da tenência que faz com que muitos prefieran vivir em zonas de ambigüedade jurídica, de contradições, onde não há impostos. Bueno, os pactos que generaram a percepção estão cambiando, e com isso, desalojos, com isso, uma série de agressões a los direitos. Pero, finalmente, mi argumento é que se pode efectivamente esperar de uma lei, como o Estatuto de la Ciudad ou a lei mexicana progressista de que habla Alfonso, de que se pode esperar de uma lei. Minha experiência é que boas leis por si mesmas não cambiam nada. Não há uma transformação automática das realidades porque uma lei ha sido aprovada. Mesmo leis como o Estatuto de la Ciudad, que vão mais adelante de estabelecer princípios e criam também processos. Mas se os processos não são ocupados, não são demandados, não são disputados, então não há como avançar. Malas leis dificultam as políticas progressistas, mas não sempre. Há caso, Curitiba, em Brasília, é um caso de um município que criou um ordem urbanístico em um marco jurídico muito contrário, não? Pactos sociopolíticos são fundamentais, mas que nunca temos que renovar em Brasil os processos de mobilização para avançar, sobretudo para merecer o Estatuto da Cidade. Eu creio que nós outros não hemos merecido o Estatuto da Cidade, que oferece muito mais condições de avançar em la formulação de outro patrão de produção do espaço que os planos diretores municipais, incluso também a falta de capacidade de ação dos municípios. Há montão de problemas, mas a verdade é que para dar concretude ao direito da cidade, temos que merecer o Estatuto da Cidade. Não é o caso de demonizar a lei, quando a lei por si mesma não cambia nada, e sobretudo uma lei que abriu um espaço muito mais amplo de transformação, que ha sido a capacidade dos gestores urbanos, dos formuladores de políticas públicas, dos planeadores urbanos e da sociedade brasileira em geral de compreender. Graças.
Muchas gracias a los tres expositores. Y tenemos un tiempito para preguntas, entonces. Espera un poquito que te arrimo el micrófono. Quería hacer una pregunta de Decio que me pareció muy interesante tu exposición. Y quería saber porque a nosotros siempre nos sorprendió, nos maravilló, nos dio como envidia el proceso brasilero, de tanta creatividad y tanto trabajo articulado entre sectores sociales y técnicos y políticos municipales, digamos, que desembocaron finalmente en este estatuto. ¿Qué pasó con toda esa energía? Digamos, esa energía, ese pensamiento, ¿fue un cambio político o fue la gente se desilusionó, se disgregó? Porque digo, había toda una cosa puesta ahí muy, muy fuerte. El problema es algo que ocurre todo el tiempo, ¿no? La movilización social tiene un objetivo alrededor del cual toda la energía, la movilización, todo el dinamismo se organiza, pero una vez logrado el objetivo hay un proceso de, no sé, en portugués se dice arrefecimiento, no sé cómo decir eso en español. Es necesario un tiempo para que la gente entienda que otra etapa se abrió, que es la etapa de las luchas, de las disputas por la implementación de la ley. Aprobar la ley es una etapa, otra etapa empieza inmediatamente y con eso, poco a poco, también en un marco mucho más agresivo de penetración de capitales internacionales y todo eso, ¿no? La movilización social perdió mucho de su fuerza. En los asentamientos informales, algo nuevo es que más y más la gente paga alquiler. En el pasado, hace 10 años, hasta hace 10 años, la gente tenía una relación directa con la tierra, se sentía dueña de la tierra. Hoy no, están pagando cada vez más alquiler, entonces no tienen la misma motivación sociopolítica para luchar por sus derechos, ¿no? Ese es un proceso internacional, pero las movilizaciones en Brasil, las manifestaciones en Brasil el año pasado, muy fragmentadas, muy dispersas, con todo tipo de banderas, mostraron muchas cosas. En el último análisis, todas eran sobre la cuestión urbana. La única cosa que me sorprendió fue que vivienda no era una bandera claramente organizada. Parece que la gente más o menos está satisfecha con sus estrategias informales y otras, pero saneamiento, transporte, educación, salud, derecho a la ciudad, reforma urbana, todo eso vino de nuevo. Hay que aprovechar de este momento para intentar ir adelante, pero en un contexto cada vez más hostil, cada vez más difícil, porque con problemas económicos y también actores hoy muy fuertes que no sabemos más quién son exactamente, ¿no? Bien, gracias. Aquí otra pregunta. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Cossack, soy investigador del Seguro. Gracias. Mi pregunta también es para Decio Fernández. Me interesó el punto en el que decía que no necesariamente los malos marcos legales o las malas leyes dificultan, y citó al pasar el ejemplo de Curitiba. Le quería pedir si podía desarrollar un poco más en qué sentido se refería. Sí. Curitiba es una experiencia que fue muy, muy relevante, muy influyente. Curitiba fue la Medellín de los años 60 y 70, después Barcelona, hoy Medellín, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante fue que en un contexto de dictadura militar, con municipios sin poder político, sin autonomía jurídico, institucional, financiera, y un contexto también de afirmación de derechos sagrados de propiedad por toda parte en Brasil, Curitiba, en una esfera municipal, logró reorganizar su territorio separando derecho de construcción de derecho de propiedad, otorgando derechos de construcción, haciendo inversiones en creación de parques por toda parte, patrimonio histórico, sistema de transporte colectivo, con una política continua de
20 años más o menos, lo que es muy, muy raro también. Entonces, el problema de Curitiba, que no es tan apreciado en Brasil como es internacionalmente, es que el pacto sociopolítico que hizo posible establecer un orden municipal, mismo en el marco nacional tan contrario, el pacto político local ha sido siempre, sigue siendo un pacto político muy conservador de las clases medias. Entonces, Curitiba nunca se preocupó con el 20% de la gente que vive en favelas. Hasta hoy no hay ninguna experiencia significativa de regularización, de legalización. Por eso, en Brasil, Curitiba no es un ejemplo de reforma urbana, ¿sí? Porque sus compromisos son con otras cuestiones más de clase media, vamos a decir. Pero desde una mirada jurídica, es muy impresionante lo que ha sido hecho sin autorización de una ley nacional, de un orden jurídico nacional. Entonces, malas leyes son relativas cuando hay un pacto sociopolítico que permite avanzar. Pacto ese que en el caso de Curitiba nunca ha incluido los pobres. ¿Sí? Sí, Alicia Sicardi de la Universidad Nacional Autónoma de México. La pregunta es un poco para Lorena, supongo que también... No se escucha bien. Sí. No se escucha. La pregunta es para Lorena por lo que expuso, pero por supuesto que Alfonso también puede opinar. ¿En qué medida sería posible que la Carta del Derecho a la Ciudad, que ha sido un documento avalado, como bien dijiste, no solamente por las organizaciones sociales y civiles, sino también por otros sectores de la sociedad muy amplios, académicos, intelectuales, incluso personas que venían del mundo privado, y por el mismo jefe de gobierno de la ciudad en aquel momento, en el año 2008, el licenciado Marcelo Ebrard? ¿En qué medida esa agenda, ¿no es cierto?, esa carta puede ser la agenda de una reforma urbana? Porque a mí, en el caso mexicano, me preocupa que se tome como núcleo conceptual reforma urbana y que en realidad pues sea parte de una cuestión discursiva de derechos sin que realmente tengamos la posibilidad de traducirlo en el ejercicio pleno de esos derechos. Es decir, me temo que lo que puede ocurrir en el caso nuestro es que nos quedemos en el nivel otra vez, ¿no es cierto?, de lo jurídico, y ojalá entrara en el ámbito de lo jurídico, pero no veo realmente contenidos sustantivos que estén articulados con esa Carta del Derecho a la Ciudad, que efectivamente era una agenda de trabajo concreto para la ciudad, y también la idea era extenderla, ¿no es cierto?, a las demás ciudades de la República. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? Todavía no. No. Hola. No se escucha todavía. Ahí va. ¿Todavía no? Ahí va. No grites. Dos niveles en la respuesta, me parece, que por supuesto la pregunta es compleja, ¿no? Pero por un lado, digamos, la Carta de la Ciudad de México, a diferencia del Estatuto de la Ciudad de Brasil, no es un instrumento jurídico. Bueno, para empezar, es un instrumento local, y segundo, no es un instrumento jurídico, es más bien un documento político. En todo caso, pretende reflejar este nuevo pacto sociopolítico que ha sido generado, como dijiste, por varios actores. No viene simplemente del movimiento social, fue promovido por el movimiento social y trabajamos en eso, pero fue después discutido con esferas del gobierno, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces tiene más que ver con eso, y de hecho hoy en día se está discutiendo si la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que es un documento político pedagógico, diría, para nosotros, ¿no?, de discutir el proyecto de ciudad que queremos y de territorio que queremos, se está discutiendo hoy si puede ser la base para una constitución local de la Ciudad de México, ¿no? Y tú lo mencionaste también en la mesa. La Ciudad de México está en un estatuto de gobierno complicado ahora, un poco lo que pasó en Buenos Aires hace unos años, por decirlo muy esquemáticamente, de ser el Distrito Federal, está ahí como en el limbo, ¿no? No es una provincia, no es un estado, no es un municipio, en fin, y tiene entonces sus derechos como ciudad limitados.
Entonces, en la concepción del derecho a la ciudad, digamos, tenemos esta concepción de los derechos de la ciudad también, o los derechos de las autoridades locales o de la forma de gobierno o el derecho a la autonomía y a definir eso. Entonces, se está discutiendo hoy, eventualmente se convierta en un documento jurídico. La estrategia de los movimientos sociales, la sociedad civil, etcétera, etcétera, es esta, más bien pensar diversos frentes. Entonces, el frente legal es uno y el frente jurídico constitucional es uno, pero eso, el problema es que como en la democracia limitada que tenemos, representativa, está cooptado por los llamados representantes y cooptado por los partidos políticos, ese debate queda muy circunscripto y muy, digamos, a merced de otro tipo de debates, ¿no? Más macro, que no tienen que ver con nuestras posibilidades de participación, intereses de los partidos, etcétera. Entonces, la estrategia es bastante más compleja. Ahora, si lo volvemos ley o no, se discutió. Queremos una ley local del derecho a la ciudad. Capaz que en lugar de otra ley, México es experto, un país experto en hacer leyes para todo, algunas muy, muy buenas, por cierto, lástima que no se implementen. Entonces, dijimos, capaz que lo que hay que hacer es meter la lógica del derecho a la ciudad en las leyes existentes y, sobre todo, en los programas existentes. Y, por cierto, si analizamos los programas existentes, las políticas existentes desde la lógica del derecho a la ciudad, hay muchas cosas que se están haciendo bien, digamos, que tendrían de amarillo a verde y podemos seguir avanzando en ese camino, pero tenemos que integrarlas, tenemos que darle coherencia. Es este programa por acá, el otro por allá, este atiende a este sector, el otro a la otra comunidad. Así no porque acaba siendo también disperso y hasta contradictorio. Y el otro nivel, y con eso termino, es la posibilidad, por supuesto, de que se vuelva una agenda para la reforma urbana. Simplemente comentar aquí, probablemente no lo saben, en el último tiempo en México ha habido otros sectores que, inspirados en el eslogan de la reforma urbana, han tomado el tema de la reforma urbana en el nivel nacional, en torno a las últimas elecciones, y han hecho propuestas y diálogos y debates sobre reforma urbana. El sentido que tiene su concepción de reforma urbana, digamos que es un poco más light, por decirlo así, ¿no? Incluye algunos elementos de lo que nosotros proponemos y del derecho a la ciudad y de lo que se plantea en Brasil, pero otros elementos son mucho más superficiales, no tiene una visión profunda de derechos humanos ni una visión profunda de justicia social y sobre todo de lo que estamos hablando, es de transformación de relaciones de poder, ¿no? De poder económico, de poder político, de poder de acceso a los recursos. Y por eso la pregunta que hacía Beatriz, ¿qué pasó con todo eso y si eso se va a lograr cambiar o no? Digamos que lo que estamos planteando en el Estatuto de las Ciudades y en el derecho a la ciudad, con suerte, si la humanidad sigue dentro de 500 años o 1000 años, estaremos discutiendo cómo implementar esas cosas. Como el día de hoy todavía hay gente que sufre la esclavitud, cuando la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo en el mundo, ¿no? O las personas afrodescendientes en Estados Unidos que no podían votar hasta hace 40 o 50 años, por no hablar de las mujeres, etcétera, etcétera. Es un proceso social y de movilización y de cambio constante. ¿Cuándo veremos realizados los principios del derecho a la ciudad? Lefebvre se murió hace mucho y ni imaginaba que íbamos a estar hablando en esta época de él y con tanta energía y con tanta fuerza. Bueno, nos quedan dos preguntas más, una de un estudiante de urbanismo. Como bien dijo Raúl, estudiante de urbanismo de la Universidad de General Sarmiento, tenemos el honor, la suerte de compartir las clases de 2 o 3 materias con Raúl. Usted, Edesio, dijo que uno de los problemas fue que el Estatuto de la Ciudad no intervino en la política del suelo. Esto, digamos, esta incapacidad o ¿por qué no se logró intervenir en la política del suelo? Si fue porque los instrumentos no eran lo suficientemente fuertes o por resistencia a que sean aplicados. Y en todo caso también la traslado a Alfonso, que ya que está, digamos, planteando una nueva legislación para México, si la batería de instrumentos que está pensando para esta nueva legislación contemplan la posibilidad de intervenir sobre el suelo de una manera mucho más agresiva, por así decirlo, mucho más fuerte. Mira, contesto algo que preguntaba también Alicia. La clave, yo veo 2 elementos fundamentales para que pueda funcionar esto. Por una parte, los instrumentos.
Por otra parte, la participación, el convencimiento, el esfuerzo social, lo que Edesio denomina pacto. En México está ocurriendo por un efecto de demostración negativo del proceso crítico que vive la ciudad. No hay tiempo de darles ejemplos, pero en todas las ciudades mexicanas lo que está ocurriendo es que el sector inmobiliario, creyendo que es un mercado eterno, infinito, siempre creciente y siempre hiperlucrativo, ha comprado toda la tierra imaginable, a grado tal que cualquier ciudad mexicana, si requiere 1000 hectáreas a densidades actuales para los próximos 40 años, ya tiene compradas, autorizadas o preautorizadas 15, 20 o 30 mil hectáreas. Es decir, el negocio inmobiliario va a entrar en crisis porque no va a haber a quién venderle. A ese grado están las cosas. Esto ha abierto una especie de espacio para el debate que se está convirtiendo en esta nueva estrategia. Ahora, no es para nada, es un espacio social como el que dio pie al Estatuto de la Ciudad, que duró 15 o 20 años debatiéndose, sufriendo por esto. Acá es un grupo que lleva 7, 8 años peleando por el tema, pero ha sido demostrando a través de datos, de estudios concretos, que hay un problema grave. Hay un problema de inseguridad, hay un problema de desabastecimiento. Los municipios van a gastar y están gastando mucho más de lo que iban a gastar por estar autorizando a 15 kilómetros. Ya no quieren más conjuntos habitacionales, ya no quieren más esto. Necesitamos ocupar los vacíos urbanos, necesitamos recuperar el centro histórico, necesitamos aprovechar y crear más espacio público. Todo esto tiene que ver con la propia crisis de inseguridad, de pobreza, de desigualdad, de caída en algunos mercados o submercados inmobiliarios, de tendencia a la posibilidad de una caída de la ganancia, de la tasa de ganancia por esta sobreoferta. Pero por el otro lado están los instrumentos, y los instrumentos deben partir primero de una idea medianamente clara. Yo creo que hemos debatido tanto y hemos leído a tantos en todas partes que me parece que tenemos una idea medianamente clara. Y sin duda la intervención del Estado en el mercado de suelo es fundamental. Si se han podido intervenir mercados que eran intocables en México, si se han tomado decisiones que eran inimaginables en México en los últimos 25 años, ¿por qué no intervenir en el mercado de suelo? Se puede, es decir, vamos por la vía de los instrumentos. El concepto de caja de herramientas, lo anoto, que acaba de decir Edesio, nosotros lo habíamos concebido de otra manera, pero esto de pensar más en el proceso y en las herramientas, lo estamos construyendo. Y termino. Los programas asociados a los instrumentos. Cuando estamos hablando de una ley, estamos peleando por crear un Instituto Nacional del Suelo. Este Instituto Nacional del Suelo se dedicaría fundamentalmente, y queremos ponerlo en la ley, a ofrecer suelo bien localizado para los pobres y parar la regularización. Solo regularizar lugares consolidados que no tengan riesgo. Parar la regularización, se acabó. ¿Cómo la vas a parar? Cuando en todas las ciudades, a partir de un gran programa nacional masivo, haya oferta de suelo en varios polígonos que serían tipo 6, que tiene Brasil. Lo que estoy proponiendo serían polígonos suelo estratégico de urbanización popular o social. Con estas ideas, imagínate que logres, al hablar de programa, lo estás metiendo en el proyecto de ley, lo estás discutiendo con los diputados y los senadores y se da la posibilidad de este match. Por ahí va el asunto. Bueno, voy por aquí. ¿Hay más? Perdón. Sí. ¿Edesio, ibas a contestar algo? Perdón, sí. Muy rápidamente. Yo creo que instrumentos son instrumentos. No son intrínsecamente buenos ni malos, positivos ni negativos, eficientes ou ineficientes. Todo depende de como são utilizados, em que contexto, de que maneira, por quem. Por exemplo, o setor imobiliário em Brasil não abre mano de montão de instrumentos que han sido introduzidos por el Estatuto da Cidade. São Paulo hoje genera cientos de milhões de dólares vendendo créditos de construção por toda parte, não? O setor imobiliário não abre mano desse tipo de... Compreende? Pero, del outro lado, os outros atores que têm outros interesses, quizás não se han
mobilizado, sabido utilizar, ocupar os espaços, demandar os espaços, os direitos que han sido nominalmente reconhecidos para... É uma disputa, é uma luta, um conflito de interesses. Não há uma sola maneira. Há problemas, por exemplo, interpretação é um problema. A maioria dos jueces que eu conozco não têm informação. Quando eu hablo do Estatuto da Cidade, que é de 2001, eles pensam que estou falando do Estatuto da Terra Rural, que é de 1964. Não? Isso porque as faculdades de direito todavia não han introduzido de maneira adequada direito urbanístico, então não há uma formação. Mas mesmo quando há informação, perdão, há o problema então ideológico, de redução de um potencial muito mais amplo da função social à noção civilista tradicional de direito absoluto. Então, também essa é uma disputa, não? Outra disputa, os arquitetos urbanistas, que para mim, em último análise, são os responsáveis por a qualidade dos planos diretores, porque eles também são conservadores, têm as mesmas dificuldades de aceitar o poder de obrigar, sempre quando se habla de algo que parece um pouco mais agressivo, um pouco mais assertivo. Não, pero a propriedade de minha abuela, que eles pensam da mesma maneira que um cidadão pensa com suas propriedades, seus valores de propriedade. Então, também não há nas faculdades de arquitetura uma compreensão da relação entre planificação e mercados de terras. Os urbanistas creem que o que fazem é uma técnica de ordenamento territorial, não entendem como seus estándares, critérios, requisitos impactam em la formação de preços, não entendem que planificação é dizer lo que pode ser hecho, donde, como, quando e por quem, e com esses estão determinando onde os pobres vão viver nas cidades. Claro. Produzem leis, patrões completamente elitistas de produção do espaço em nome de uma coisa quizás ideal, mas não é a realidade socioeconômica de um país como o Brasil. Então, há que distribuir a culpa. A culpa não é da lei ou dos instrumentos, é a maneira como são utilizados. Te queremos, abogado, te queremos. Bueno, buenas tardes. Soy Alicia Malmod, arquitecta. Ahora voy a tener que hacer una defensa de los arquitectos de la Universidad Nacional de San Juan. Y sí voy a decir algo, porque tenemos esta cosa que parece que geógrafos y arquitectos estamos en veredas enfrentadas. Yo creo que esa es la peor de las situaciones. No se puede generalizar. No todos los arquitectos miramos la realidad de esta manera ni actuamos en ese sentido y somos conscientes de todos estos problemas que se están planteando. Pero bueno, eso es otra discusión. Yo un poco retomando los comentarios que teníamos antes de la pregunta del compañero, cuando hablábamos, digamos, hay distintos casos en el mundo que se vuelven paradigmáticos en un determinado momento. Hablamos de Medellín, ¿no es cierto?, de Barcelona, de Curitiba. Antes o después tienen como un momento de auge y luego caen. Tenemos leyes que, como usted bien explicó, la ley no tiene la culpa. En realidad, usted decía, la sociedad no demandó, no reclamó los espacios que un poco ese estatuto les estaba planteando. Eso para mí remite a considerar una cuestión que es el poder de los movimientos sociales hoy en el mundo, en distintas partes del mundo. No sé, podemos hablar de los indignados, podemos hablar de los ocupas, podemos hablar de muchas cosas que todos acá conocemos. Aun cuando reconocemos que son los sin poder en algún sentido y que hacen historia en un tiempo más prolongado, y estamos viendo los fracasos, entre comillas, que estos grandes ejemplos urbanos o de leyes y demás están teniendo. Yo les pregunto a ustedes, que se mueven en otro plano probablemente, Hábitat seguramente debe tener muchas experiencias, ¿qué estrategias de empoderamiento de esas comunidades, que son las que deberían salir a defender estos proyectos, en esto de repartir las culpas o los derechos, qué estrategias de empoderamiento reconocen ustedes como efectivas o que se hayan iniciado algunas experiencias, digo, que son válidas para todos, para defender estas cuestiones urbanas, para defender cuestiones de riesgo? Yo soy de San Juan, del centro oeste de la Argentina, y por ejemplo, bueno, trabajamos un plan de ordenamiento territorial que en un par de años se convirtió hace poco en un instrumento de defensa que la comunidad movilizada levanta
cuando se quiere instalar una mega cementera en San Juan, la más grande de la Argentina, y entonces, bueno, la comunidad se moviliza diciendo nosotros, porque fue muy participativo ese plan, nosotros participamos, nosotros no acordamos nunca que esta cuestión estuviera acá, todo por el contrario, es nuestro cerro, es nuestro paisaje, se movilizan, lo defienden, está bien, no sé cuánto va a durar, a lo mejor en un tiempo más se instala y chao, a otra cosa. Pero bueno, en ese marco y reconociendo estos valores, ¿qué estrategias de empoderamiento ustedes reconocen en este trabajo internacional? Digo que es para todos, no es solo para mí, pero... Bueno, quizás lo primero es no hablar tanto de empoderamiento como el concepto que ha estado más de moda en el último tiempo, más bien entender esta cuestión de los distintos actores y los distintos sujetos políticos y contribuir a la formación, digamos, a la fuerza y a la articulación de esos sujetos políticos, en este caso de los sectores populares. Decía, dentro de la organización hay movimientos de base, hay cooperativas, asociaciones de inquilinos, etcétera, etcétera. Gran parte del desafío, y arquitectos, y urbanistas, y abogados, ¿no? Gran parte del desafío es cómo tener objetivos, estrategias comunes, porque cada uno trabaja en lo que puede. Gran parte del desafío es esta articulación entre las necesidades inmediatas y del corto plazo y las cosas que hay que resolver hoy y estos cambios que sabemos que van a llevar generaciones, pero que si no plantamos hoy ciertas semillas, si no hacemos cosas y si no dejamos de hacer otras cosas, que también es muy importante, ¿no? También hay que dejar de hacer cosas, eso no va a pasar. Entonces, muchas tensiones en ese sentido. No vamos a enseñar nada a las comunidades, el trabajo es más bien de articulación de todo eso, de visibilizar lo que ya existe, de visibilizar lo que ya está, de que no se criminalice la protesta social, que la gente sepamos que hay derechos, que por lo tanto hay obligaciones de los estados, de los gobiernos en distintos niveles, que hay instrumentos que se pueden reclamar y se pueden utilizar, y a veces alcanza con que sea un papel, o sea, si el derecho a la ciudad no está en la ley, pero hay una carta que no sé qué que el gobierno firmó, cuando van a la comunidad, la gente en la comunidad más vulnerable dice, pero espere, usted no puede hacer eso porque usted firmó esta carta. En el plano jurídico eso no tiene peso, pero en el plano simbólico, en el momento de la confrontación, en el momento de darle fuerza a la gente, lo ha usado. Después ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y cuando se imponen megaproyectos, se imponen, y se imponen a pesar de la voluntad de la gente. El proyecto de mediano plazo, digamos, y de largo plazo es construir esa otra forma de toma de decisiones y que la gente y la comunidad, empezando por los directamente afectados, pero en general por la comunidad, puedan participar en las tomas de decisiones. ¿Quién decide si este polo es un proyecto estratégico de no sé qué? ¿Quién lo decidió? Fulano y mengano, ¿no? En un café, en una comida cara, en un avión, no sé qué. En ese tipo de negociaciones, ni siquiera participan los senadores y diputados en eso, ni siquiera participa todo el esquema de gobierno en eso, ¿no? Son decisiones que se toman cada vez en esferas más cerradas. Eso hay que evidenciarlo, hay que denunciarlo, hacer que se conozca y decir, estamos proponiendo estas otras cosas y estas otras formas de participación. Básicamente, que la gente se sienta personas con dignidad, porque lo primero que se quita es esa dignidad, entonces hay que recuperar esa dignidad, y reconocer esa capacidad del saber hacer y de la articulación. Reconocer la producción social del hábitat, cambiar los nombres, no llamarlo ilegal, informal, ilegal, marginal, todo esto, llamarlo producción social del hábitat o cualquier otra cosa que reconozca el esfuerzo y la capacidad de hacer de la gente y no lo criminalice. Y a partir de ahí pedir que se apoye y que se reconozca. Apoyos concretos desde la legislación hasta el presupuesto. Como se ha logrado en Argentina el tema de las radios comunitarias o el tema de la educación popular reconocido dentro del sistema de educación formal. Es pelear esos espacios de poder. En teoría en Venezuela se están intentando hacer cosas de ese estilo, el poder popular metido dentro del esquema de gobierno. Eso genera otras cosas, por supuesto, ¿no? Otros problemas, clientelismo, corporativismo, corrupción, pero eso no existe ya, no hay clientelismo si leen inglés, y me imagino que está en español también, un número reciente del Economist, y con eso termino, habla del capitalismo, lo que sería en México el capitalismo de los cuates, básicamente, en inglés le llaman the crown capitalism, es básicamente el capitalismo de los amigos y muestra cómo en el mundo, digamos que las empresas que acumulan dinero, los que ganan dinero, son los que están haciendo negocio con los estados, con los gobiernos. Esos son los que acumulan y están números en esta revista
bastante, digamos, liberal, sino conservadora, muy respetada y muy leída por todas estas gentes famosas y poderosas. O sea, eso está reconocido, eso es así, no es un mito o una impresión que tenemos desde otros sectores, ¿no? Bueno, sí. Lo primero es reconocer saberes múltiples, en términos de reconocer los saberes múltiples, ¿no? El saber no está en la academia, el saber no está en los expertos ni en la ciencia, hay muchas formas de saber, ¿no? Repartido. Entonces, reconocer esos saberes múltiples, decía, visibilizarlos, articularlos, fortalecerlos, en ese sentido, digamos, y a eso le llamamos empoderamiento, sí. Y poder sentar a la gente a la mesa con las autoridades, porque nunca se pueden sentar. Entonces, cuando viene un funcionario a un evento como estos, que en general viene, habla 5 minutos y se va, o viene al final y cierra y se va, la gente, ¿qué hace en esos eventos? Pararse y gritarle cosas, y usted me dijo, y mi caso particular, ¿por qué? Porque no hay ningún otro espacio donde se pueda hacer eso. Eso no puede ser. Los funcionarios son funcionarios, ¿no? Públicos, y deberían responder a eso. Es crear ese tipo de espacios. Y lo último, articular lo local a lo internacional. Creemos que eso da mucha fuerza a las luchas locales, saber que hay otra gente luchando por las mismas cosas en otros lugares, que ha habido avances en otros lugares, que hay cosas que se pueden hacer, intercambios, pasantías, aprendizajes cruzados, eso, básicamente lo que hacemos. Bueno, la última pregunta, Gabriela. Muy concreta. ¿Cómo están armadas las organizaciones de consumidores, tanto en México como en Brasil? Lo pregunto porque estamos en un sistema capitalista y estamos en un sistema político democrático, prácticamente en los países donde nos movemos. Ambos tienen una contraparte. Al político le importa el voto y le importa el conflicto, porque el conflicto le quita votos. Y al mercado le importa el consumidor. Y si el consumidor está molesto, le complica el mercado, la venta, la introducción de un producto. Por eso les pregunto, probablemente pensar al actor como consumidor podría dar una salida, pero no sé si ese tipo de derechos están reconocidos en nuestros países con la fortaleza que están en países como Estados Unidos o Europa, ¿no? Por favor. El consumidor en México no tiene una estructura ampliamente organizada, no obstante que hay una Procuraduría de Defensa del Consumidor que a solicitud directa resuelve, y en muchos casos lo ha hecho bien, en otros no tanto, informa mucho y bastante bien. Es decir, hay condiciones para ingresar el tema urbano en todos sentidos desde la perspectiva del consumidor. Pero esta es otra estrategia más, como la que preguntabas, Alicia, como Alicia preguntaba. Yo tengo una estrategia que estoy aplicando ahorita que surgió naturalmente, porque en una ciudad mexicana, en una metrópoli de 1,5 millones de habitantes, me piden que haga el plan metropolitano y que haga los planes municipales de esa metrópoli. Y ahorita estoy en consulta popular estas semanas, me tengo que ir la semana que entra, y luego otra vez y otra vez. ¿Qué es lo que está apareciendo? ¿Y qué conclusión saqué yo como estrategia? Todos están comprando la tierra y tienen polígonos por todos lados. Si yo te muestro, cuando empecé a armar el mapa de lo que han comprado los desarrolladores y los ricos para hacer vivienda y hacer cualquier desarrollo en esa ciudad, no lo creerías, porque no se han dado cuenta que están comprando 25,000 hectáreas cuando la ciudad, por más que la convirtamos en un Silicon Valley o lo que quieras, no va a requerir más de 4,000 hectáreas en los próximos 30 años. ¿Qué están haciendo? Bueno, el problema es que van a empezar a construir por todos lados, va a ser el desastre total. ¿Cuál fue la estrategia? Información. En este momento estamos construyendo un mapa
con imagen 2014, donde vamos a poner todos los polígonos con los propietarios. Y se los vamos a llevar a una reunión como esta, que ya está citada, porque lo cita el gobierno para decirle, oye, tengo que hablar de tu terreno. El tuyo es de 200 hectáreas, el tuyo es de 400, el tuyo es de 300. Y voy a poner el mapa. Esto es lo que están ustedes promoviendo. Entonces no estoy hablando de participación de los grupos populares en la defensa de la ciudad, que tampoco la tienen muy clara. Son pocos los grupos que la tienen clara. Estos sí tienen claro lo que quieren. ¿Qué pasa cuando tú los exhibes? ¿Qué pasa cuando haces público esto y dices, en esta zona de selva están proponiendo hacer la gran cementera? En ese momento el dueño de la tierra y de la cementera empieza a toser, empieza a sentirse mal y todo el mundo empieza a darse cuenta de lo que está pasando. Esto no es otra cosa más que información y la mínima decencia del planificador, arriba los planificadores, para que pueda haber nuevas estrategias, ¿no? Bueno, esta te la digo porque está surgiendo ahora naturalmente en este proceso.